Bienvenidos a su canal Pedagogía Teatral en México. El día de hoy vamos a darle continuidad a la parte número 3, correspondiente al tema ¿qué es la actuación? ¿Qué es actuar? En términos del proceso escénico, en términos del proceso formativo, en términos del proceso pedagógico teatral. Y en esta entrega número 3 me parece muy importante sumar una serie de elementos a la definición que hemos visto, que hemos venido trabajando o hablando en las dos entregas anteriores. A manera de consecuencia de esos dos videos, me pregunto incluso más cosas que la búsqueda propia de la definición de lo que es actuar, porque qué es actuar se define a partir de reflexionar el hecho escénico, reflexionar el estar escénico, reflexionar el movimiento escénico. Eso es lo que da respuesta a esa pregunta en realidad y hace que emerjan otras tantas y hace que nos preguntemos de manera compleja quiénes somos en función de un escenario, quiénes somos en función de un personaje, quiénes somos en función de inicio, quiénes somos en función de un proceso actoral y cuál es la semilla de inicio de esos procesos actorales. Esa pregunta, desde mi punto de vista en mis clases con mis estudiantes, siempre busco responderlas o responderla desde ese lugar y crear una suerte de definición colectiva, más allá de que exista una o varias, crear una definición colectiva para que en conjunto con los estudiantes de actuación determinemos con qué definición vamos a abrazar en el semestre en turno. Que si bien, insisto, hay una y hay varias definiciones, me parece muy interesante que los estudiantes primero expresen para ellos qué significa, porque eso nos permite verificar los referentes que ellos traen. Cuando cada estudiante expresa lo que para él o ella es actuar, eso a mí me deja ver qué es lo que tienen en su cabeza, incluso cómo podrían llegar a concebir la actoralidad. Dicho sea de paso que posteriormente, evidentemente yo expreso la mía y posteriormente expreso la que, vamos a decirlo así, las que están en los libros. ¿Sí? Pero las definiciones no van a salir de los libros si antes no nos permitimos reflexionarlas para entenderlas y sobre todo aplicarlas. Decía yo en los videos anteriores que la actoralidad se construye en función de cómo es que se encuentra el actor en formación y sobre todo por qué se encuentra así. Cómo es que llega esa materia prima a un salón de clase. Cómo es que llega esa materia prima a un primer día de clases o talleres de actuación. Decía yo que llegamos con ideas preconcebidas, decía yo que llegamos con toda una serie de pensamientos que muchas veces nublan el verdadero proceso creativo de lo que implica actuar, de lo que implica crear escénicamente, de lo que implica ser un actor. Dicho eso, bueno, pues me quedé pensando en muchas preguntas correspondientes al fenómeno de la actoralidad que debo atender antes de responder la definición o la pregunta en sí misma de lo que es actuar. Una de ellas, y muy importante, es que tendríamos que, antes de responder la pregunta, tendríamos que cuestionarnos cómo surge la actoralidad. ¿De dónde surge la actoralidad? ¿Por qué un buen día alguien de pronto dijo, esto es ser actor? O esto, sin saberlo tal vez. ¿Y de dónde surge la necesidad de ponerse frente a un público para contar una historia? Que eso sucede y eso viene pasando desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Es decir, como seres humanos nos contamos constantemente historias y es la manera de vincularnos, es la manera de comunicarnos, de comunicar el presente, de comunicar el pasado. Entonces, el comunicarnos desde el contar invita a esa reunión alrededor del fuego del hombre
después de su día para decirle a los demás qué había pasado. Ahí, desde mi punto de vista, ya hay un apalancamiento de histrionismo. Estar frente a los demás compartiendo algo. Porque actuar, entre otras muchas cosas, es compartirse. ¿Sí? Pero bueno, sí hay un punto de partida, según los libros, según la historia. El primer actor fue Tespis. Tespis fue una persona que la manera en la que se representaba en la época de los griegos, se hacían las representaciones, los autos sacramentales, era a través de este famoso coro griego, este famoso corifeo griego, que acompañaba lo que iba sucediendo. Pero de pronto Tespis decide, que era parte del coro, decide salir de dicho, dejar de ser coro, con esta noción de quiero dejar de decir lo que le pasa a los demás. Que dicho sea de paso, que una de las características de los autosacramentales en ese sentido es que los personajes eran las fuerzas naturales, el viento, el agua, los elementos, etc., el fuego. Y el coro iba acompañando, ya sea la cuestión de esos personajes de la naturaleza, o esos personajes mitológicos, o esos personajes, y el coro iba diciendo lo que pasaba, pero como una suerte de acompañamiento, no como un protagonista que estaba frente a la posibilidad de que le pasara eso. Tespis decide salir del coro y ponerse frente al coro, que ya es distinto. Y en lugar de decir, eso le pasa siendo coro, eso le pasa a eso de lo que estamos coreando, hablando, diciendo, a decir que me empiece a pasar a mí. En lugar de corear lo que le pasaba, vamos a decirlo así, al viento, Tespis se sale y dice, ahora yo soy el viento. Ese pequeño gran cambio de salto entre una posibilidad y la otra define el hecho del desarrollo de lo que hace un actor. Porque ahí es cuando empezamos a habitar una posibilidad de ser una serie de posibilidades, que unas tantas podrán estar cercanas a lo que uno es y otras tantas podrán estar cercanas a lo que uno no es. Entonces, eso alimenta también la definición de lo que es actuar, por muchas razones. Porque en el momento en el que sucede ese fenómeno, es muy bien, ya con el ejemplo que yo decía anteriormente, ya soy el viento, yo voy a ser el viento. Bueno, pero ahora ¿cómo? Y sobre todo, ¿por qué voy a ser el viento? Cuando uno empieza a hacer, se da cuenta que uno necesita saber hacer. Como dice el maestro Tavira, para hacer saber. Es decir, eso implica la actoralidad. Para saber hacer, tenemos que hacer saber. Y eso significa un proceso técnico. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué herramientas lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿Quién acota la manera en la que se hace? ¿Quién determina cómo sucede, cómo se desarrolla? Y ahí viene toda la parte técnica. Y la gran fascinación de tomar conciencia, de empezar a habitar un escenario a partir de la construcción de un personaje. ¿Sí? Y eso alimenta, por supuesto, las definiciones, porque empiezan a surgir con el tiempo, cuando se empieza a intelectualizar la actoralidad, empiezan a surgir corrientes distintas de entendimiento, ramificaciones distintas de posibilidades teóricas, porque se empiezan a dar cuenta que, nos empezamos a dar cuenta que implica el cuerpo, implica la mente, implica las emociones,
implica, entonces, y con el paso de los años, la evolución en ese sentido de el proceso del pensamiento del hombre, de la mujer, del ser humano, va avanzando. La manera de contar historias va cambiando. Y en ese ir cambiando, la técnica se va modificando con base en las necesidades y en las circunstancias. Por eso la definición propia de lo que es actuar hay que entenderla entonces desde aquellos tiempos para poder transmitirle al actor hoy cómo se trabaja en ese sentido. Y es muy rico, es muy enriquecedor. La manera en la que cuando hacemos ese desglose, cuando hacemos ese análisis. Porque de entrada nos damos cuenta que las historias antes, lo que los seres humanos tenían como acceso a las historias, había una fascinación de querer comprender su mundo. Y de ahí todas estas figuras de los dioses, surgen todas estas figuras mitológicas. El hombre estaba acostumbrado a hablar de las estrellas, a hablar del sol, a hablar de la luna como personajes, a hablar de Zeus, a hablar de toda una serie de elementos y de personajes que las historias se contaban a partir de eso, eran los dioses y los dioses. Pero después empiezan a surgir las historias, ¿no? Cuando salen esta suerte de héroes, antihéroes, semihumanos y semipoderosos, viene la relación el hombre con el Dios. Y posteriormente, la cabida de este universo depositado en los dioses trasciende el hombre ya entender la relación del ser humano con el ser humano. Las estrellas las dejamos ahí arriba, al sol lo dejamos en donde tenga que estar y empieza ya a contarse las historias desde qué le pasa a un ser humano con el otro ser humano. Ahí viene un punto crucial también que determina la actoralidad, porque es en ese qué me pasa respecto al otro que empieza también todo un proceso psicológico, un proceso emocional. Los personajes son fascinantes, son reveladores y son muy poderosos por quienes los escriben, pero también por quienes dan vida a ellos a través del escenario, que son en todo caso ahí los actores. Los actores. Porque los personajes empiezan a traer una fuerza muy particular y muy poderosa respecto a sus circunstancias. Ahí es cuando empezamos a hablar también de circunstancias. Cito tal cual de este texto, eran unos textos muy interesantes que sacaba el IMSS, de compendios de teatro. Por ahí, bueno, pues Ángel María Garibay escribía al respecto de ellos y eran libros muy interesantes acerca de nuestro teatro nacional, teatro mexicano. Y me llama mucho la atención uno de los apartados, cito tal cual: Medea es una de las creaciones más perfectas de la poesía dramática. Medea, este personaje icónico, esta mujer icónica, sus sentimientos encontrados, sus pasiones furiosas, sus sagaces pensamientos y sus sentimientos que rebosan y se desbordan a través de sus necesidades, a veces con sentencia de valimiento perenne, hacen de su persona uno de los encantos de la literatura griega. Empezamos a hablar de personas que tienen defectos, de personajes que tienen defectos, que tienen una falla trágica, que tienen una falla respecto a sus necesidades, que los invita a tomar acción dentro de distintas posibilidades. Ahí es en donde viene lo fascinante, porque la interpretación ya no solamente es una representación, la interpretación requiere eso, un acto de voluntad
de explorar personajes que empiezan a ser complejos, pero totalmente humanos, que frente a sus necesidades, en el caso de Medea, el despecho, la vejación, y frente a eso la acción y la venganza, se humaniza la posibilidad. Ya no solamente es el Dios que está allá arriba, sino que es el ser humano que toma acción respecto a la serie de cuestiones que le va pasando. Y también ahí viene un gran análisis de entender la ficción. Entender que la ficción es deseo, conflicto, transformación y cambio. Y eso el actor lo tiene que estudiar, y eso alimenta a la definición de lo que es actuación cuando hablamos de los estímulos, cuando hablamos de las acciones y cuando hablamos de las reacciones. La acción debe tener una correspondencia orgánica con la reacción. La acción, dicho sea de paso, detonada por un estímulo. Y he dicho en videos anteriores que los estímulos es todo aquello que me afecta y me modifica, por lo tanto me significa. Por lo tanto, los actores son grandes significadores, no solamente de los elementos, sino de las circunstancias, sino de los pensamientos, línea de pensamiento, sino del otro con el que está participando. Pero eso engloba parte de esa definición de lo que es actuar. Eso es lo que hay que entender. Cuando tú le preguntas a un estudiante en su primer día de clase qué es actuar, muchos te dan una suerte de ideas preconcebidas, y si te dan algún concepto, habría que ver qué tanto el concepto solamente suena algo inteligente, pero no está asumido, porque no está practicado, por lo tanto no está entendido. ¿Sí? Pero viene de ahí, viene de toda esta posibilidad. Entonces, entender a los personajes, entender el cabalgar de los personajes, cuando hablamos de sus acciones, debemos entender que la vida de un personaje en la ficción es un día extracotidiano en su andar de vida. Es un día extracotidiano, porque si no la ficción no tendría razón de ser, por lo tanto está en una situación absolutamente límite. Y esa situación límite lo va a llevar a tomar decisiones. Lo va a llevar a tomar acciones. Por lo tanto, no es pasivo su estar. Algo está por suceder. Y si en ese algo que está por suceder, los estímulos se integran de manera incorrecta, es cuando resulta poco orgánico lo que estamos viendo. Porque no se asume desde un instrumento que pasó por un proceso de entrenamiento en donde se permitió entender toda una serie de cosas del instrumento actoral para poder darle causa y sentido a estímulos orgánicos en la ficción que resultan verosímiles para aquel que lo está observando. Eso abreva a la definición, absolutamente. Si yo propongo esta definición mendocina, en donde hablamos de responder estímulos ficticios con verosimilitud, pienso en una cosa: responder puede volver un respondedor al actor, cosa que es funcional, pero si cambiamos la palabra responder por accionar, y a ese accionar le sumamos reaccionar, y entonces entendemos la actualidad o el que es actuar como accionar por consecuencia reaccionar a estímulos ficticios con verosimilitud, me permite entender otra serie de posibilidades, porque los conceptos y las definiciones hay que estudiarlos, pero también hay que no modificarlos porque sí, hay que entenderlos para poder expresarlos. Cuando yo hablo de esta posibilidad de accionar y por consecuencia reaccionar, nos damos cuenta que constantemente la actoralidad invita a una acción-reacción, y el actor es un actante, por consecuencia es un accionador. Que la palabra actor, dicho sea de paso, es hija de todos estos procesos de las acciones. Es hija la palabra actor del actante, del que ejecuta, del que acciona. Pero ahora habría que ver cómo acciona y por qué acciona. ¿Sí? Entonces, tomando conciencia de esa definición, la acción por consecuencia reacción está en los libros. Shakespeare la menciona constantemente, la menciona en un apartado de Hamlet,
Él ahí ya estaba dando una suerte de clase de actuación. Cuando Hamlet llega con la compañía trashumante que contrata para hacer la representación en donde el tío mate al hermano en sus jardines y que Hamlet invite al tío que había matado en realidad al papá y que el tío vea la obra de teatro. Y dice, yo estaré tras bambalinas viendo sus reacciones. Y sus reacciones no me dejarán mentir porque estará viendo lo que hizo, ¿sí? A través de eso Hamlet dice, yo sabré si lo hizo o no lo hizo, si mató a mi padre o no mató a mi padre. Contrata una compañía trashumante de actores y les pide que ensayen un pasaje de Hécuba que es muy similar, en donde un rey es asesinado por su hermano, ¿sí? Y para Hamlet era muy importante que ese momento estuviera perfectamente escenificado, porque si estaba actoralmente equivocado, no iba a permitir que los espectadores generaran una catarsis de lo que les podría llegar a suceder respecto a eso. Y el más importante, el tío, que es el que había ejecutado ese asesinato. Cuando Hamlet va a ensayar a estos actores, se alarma terriblemente y les dice, no pueden, ahí ya da una clase de actuación. ¿Qué es lo que están haciendo? Les dice. Parece que están cortando el viento con sus manos. El subtexto de eso es, están haciendo una suerte de declamación recitada, mal hecha, mal elaborada. Y los invita a escuchar la siguiente máxima que es a accionar. La acción corresponde a la palabra y la palabra debe corresponder a la acción. Eso ya te habla de una forma de pensamiento mucho más avanzada respecto a la actoralidad. La acción conectada con la palabra y la palabra conectada con la acción. Entonces ahí empezamos a hablar de que para la parte técnica en la formación actoral, uno no nada más se para a decir las cosas. Uno debe entender cómo suceden esos procesos, porque para que salga una palabra también hay una línea de pensamiento. Por consecuencia, la acción externa es recíproca a la acción interna y viceversa. Se van complementando y empiezan a surgir muchos pensadores, muchos teóricos. Stanislavski, que tuvo este periodo de vida a finales de 1800, en donde tuvo sus trabajos más prolíficos y murió en 1938. Sin duda fue un hombre que, estoy hablando de Stanislavski, que abrevó mucho al quehacer escénico. Decía yo que muchos teóricos coinciden que pues todos venimos de ahí, actoralmente hablando, es decir, estudias actuación y hay una parte que invita a leerlo. Sin embargo, desde mi punto de vista, las traducciones suelen ser traducciones un tanto erráticas, porque están del ruso al inglés y del inglés al español. Y como son muchos términos que se proponen, de pronto si uno no compra una editorial o uno no accede a una editorial que tenga una buena traducción, puede resultar incluso confuso. Yo recomiendo leerlo en inglés cuando pasa de ese primer filtro del ruso al inglés. Leerlo en inglés y entenderlo desde esa posibilidad. Si ya se va a leer en español, bueno, hay distintas editoriales o pocas editoriales que se acercan a una traducción que podríamos entender un poco más. Por eso también creo que está muy malversado incluso lo que podríamos llamar los métodos y las formas que se proponen. Sin embargo, habría que entender por qué Stanislavski decide hablar al respecto, porque también lo que está en los datos históricos es que él no se propone escribir como tal un libro correspondiente a la actoralidad. En realidad son notas que él iba tomando.
que eso también hay que entender. O sea, no está, son notas que él iba tomando y que eran su cuadernillo de ensayos, y él iba tomando notas de sus clases. Entonces, por eso muchos de sus personajes son una especie de alter ego de lo que podría ser él mismo en ciertas circunstancias, explorando su proceso de ensayos. La manera en la que surge el por qué él se piensa empezar a cuestionarse lo que le pasa a un actor, a mí me parece muy importante. Porque cuando él va a ver una puesta en escena, lo que plantea la investigación es que él tiene una fascinación por una de las actrices que ve en esa obra de teatro. Y se da cuenta de una diferencia muy notoria de lo que a ella le pasa actoralmente respecto a sus compañeras y compañeros. Actoralmente hablando, ¿a qué me refiero? Que cuando esta actriz se conmueve y le pasan cosas en escena, cautiva a la sala y al público del cual él era parte. Stanislavski fue a ver esa puesta en escena y se ve cautivado por lo que se convierte en parte de toda esa catarsis de espectadores al ver esa actuación. Aquí le surge una gran pregunta, cosa que me parece muy interesante. Él se plantea, ¿por qué a ella le pasa eso y a sus compañeros no? ¿Por qué ella nos cautivó de esa manera y sus compañeras no? Y ahí se pregunta cómo hizo eso que hizo, que eso me parece fundamental. Se obsesiona tanto que empieza a hacer literalmente, a través de sus ensayos, a través de su búsqueda, a través de su exploración, que ahí nace una pedagogía teatral, evidentemente. Empieza a hacer una serie de notas de cómo el actor tendría que lograr no solamente eso, sino cómo el actor debería entender el entrenarse, debería entender el formarse, debería entender lo que entiende por actuación, debería entender lo que entiende por actuar. Y surgen varios libros de actuación, de dirección escénica, en fin, que depositados a través de todos estos ensayos y a través de estas notas de cuadernillos. Y ahí viene todo un proceso técnico, porque empezamos a hablar de esta concepción de los procesos psicológicos, de vividuras y vivencias. Empezamos a hablar de líneas de pensamiento, empezamos a hablar del peso a las pausas, del peso a los silencios, empezamos a hablar de creación y construcción de personaje de manera más compleja, empezamos a hablar de acciones físicas, empezamos a hablar de acciones internas, acciones externas, empezamos a hablar de la relación con el otro, empezamos a hablar de la escucha, o sea, todo eso detona, empezamos a hablar de la concentración del actor. Empezamos a entender al actor que venía de una manera desprolija ejecutando su quehacer. Se empieza a intelectualizar porque nos damos cuenta que es un mar infinito de posibilidades. La actoralidad. En el video anterior decíamos que cuando uno decide, yo les comentaba esta parte que me parece fundamental, por qué uno decide ser actor. Para responder la pregunta ¿qué es actuar? Tendríamos que empezar por preguntarnos primero la otra, hacernos primero la otra pregunta. Dicho esto, actuar, por eso, dice la maestra Luisa Huertas, también es una forma de vida. Porque el actor todo el día, todos los días, está constantemente haciendo de su instrumento un vehículo de expresión.